para participar en el sorteo. Sí, escuchaste bien, sin costo adicional. Llámanos al 444400 o 444401 o escríbenos por WhatsApp al 2966 401435. También seguinos en Facebook como Radio Taxi Malvinas Argentinas. Taxi Malvinas Argentinas, siempre cerca de vos. Si formás parte de una asociación civil, fundación, cooperativa o agrupación de vecinos organizados y tenés un proyecto o idea que busca el bienestar en tu comunidad, esta iniciativa es para vos. CGC lanza para toda Santa Cruz la 4ª edición del programa de fortalecimiento, que busca generar transformaciones positivas en nuestras comunidades a partir del desarrollo de las organizaciones que la conforman. Ingresá en www.fortalecimientocgc.com para inscribirte en el evento lanzamiento y conocer todo sobre este programa. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Todos los miércoles, desde las 21:30 y hasta las 0, Cacho y Tony te proponen bajar un cambio para compartir actualidad, música y cine, hasta verle las narices al jueves. En el 100.9 del dial, te esperamos en la noche imberbe por Radio Nuevo Día. Bon apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda, Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder.
Brian. Venga, muy buenos días a todos, estimados y estimadas. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Somos la primera mañana de Radio Nuevo Día, aquí en vivo en Río Gallegos, en vivo en el 100.9, hasta las 9:30 de la mañana en vivo, también en Perito Moreno a través de FM Activa 94.1, en vivo en San Julián, allí nos retransmite Radio Líder 101.5 y en vivo en la Cuenca Minera a través de FM Tiempo 95.5. Karina Taverne, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy con frío, buen día gente, bienvenidos, ¿cómo les va? Así arrancamos y amanecemos, estamos en este día lunes, ¿cómo cuesta este inicio de semana? 23 de septiembre, pero aquí estamos, con frío, despeinados, con viento, pero iniciando esta jornada. Ya vamos a estar hablando del clima en un ratito nada más. ¿Cómo estás, Brian Álvarez? Hola a todos. Más o menos me parece. Esta mañana me sentía morir. Sí. Ay, sí, se nota en fin de semana que anduvo carroza, seguramente. ¿Estuviste de carrete? Frío, ¿no? ¿No tomaste frío el fin de semana? No, igual amaneció. Ah, claro, está resfriadito, pobrecito. Sí. Hay varios que están resfriados, en este inicio de primavera, este cambio de estación. Ay, lo están pagando, Así que bueno, lejos. Claro, algunos que lejos. Han tomado frío el sábado, dijimos que iba a estar fresco. Por suerte no llovió, sí. No hubo precipitación pero estaba tiempo, frío. Pero sí, estaba muy frío. Estaba frío. Así que bueno, hoy, claro, las consecuencias de aquellos que anduvieron por el centro, donde fueron las carrozas, ¿no? Uh-huh. Estuvieron las carrozas a partir de las 6 de la tarde, el desfile en dirección contraria al sentido de circulación de la avenida Kirchner y después en la playa del SEM, del Servicio de Estacionamiento Medido, allí había escenario, grupos, bandas, así que bueno, los más jóvenes, que son los que menos frío sienten. Lamento decirte, Brian, que estás en fronterizo, ya estás ahí en el límite para venir para este lado, que preferimos quedarnos en casa y no tomar frío el sábado a la noche. Así que así comienza, Brian, te estoy avisando. Bien, mucho frío. Mira, Puerto San Julián, 0 grados 4, bajo cero la temperatura, se ubica como las localidades más frías del país. Y 7 grados 5, bajo cero de térmica, según el ranking meteorológico del Servicio Meteorológico Nacional. Río Gallegos, 0,4 sobre cero. San Julián tenía 0,4 bajo cero. Y la térmica en Gallegos, 6 grados 6 bajo cero. Muy frío. Así estamos empezando este lunes 23 de septiembre. La última semanita de septiembre, la última semanita completa, ¿no? Sí. Completa. Así es. Ahora vamos a avanzar en San Julián. Digo, me está spoileando San Julián, porque, pero no sabes la térmica, porque, ahora te voy a contarles. Abrí el Nuevo Día y la primera nota que se destaca hasta ahora refiere a los registros más bajos. A alerta amarilla para Santa Cruz, claro. Y con las ciudades más frías del país en primavera. Río Gallegos con pronóstico de lluvias y nevadas. Lindo. Esa es la nota que destaca el diario nuevodía.com.ar, ¿no? Pero ya sabemos que en detalle te vamos a estar escuchando. ¿Eso detalla? No, digo, los detalles los vas a tener vos respecto de la meteorología. La nota detalla lluvias y nevadas en el pronóstico. Es lo que dice, si Río Gallegos con pronóstico de lluvias y nevadas. No, Brian, no, está diciendo... Brian está diciendo unas palabras que le puedo leer los labios, pero que no las puedo compartir al aire. Bueno, ¿cómo transitaron el fin de semana? Juli Quiroz, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Poniéndonos al aire en el streaming, aquí a través de YouTube, y ahí vamos distribuyendo en redes sociales, ¿no? Así que, gracias, Juli. Bueno, fin de semana con bastante deporte, el superclásico del sábado. ¿Se jugó?
Así es, se jugó. Perdió Boca de local. Se callaron los muchachos. No sé qué va a pasar con el Que técnico. no te callas. Aparentemente ya habría arreglado su salida, ¿no? Nah. Aparentemente. Lo van a blanquear dentro de algunos días. Sí, dice, obvio, no da. Chau, chau, adiós. Me parece que Martínez Ya estaba. tiene, sí, tal cual. Ya tenía los días contados. Lo único que podía salvarlo era ganarle a River, ¿no? Era estirar la agonía. Sí, tal cual. Pero ahora parece que ya arregló con los muchachos del Consejo del Fútbol, que también tendrían que arreglar su salida. ¿Los del Consejo del Mate? Sí, Ah. también. Parece que pasa por ahí la situación de Boca, me parece, ¿no? Qué sé yo. Así que bueno, perdimos con River, nos hacemos cargo, horrible River, pero Boca es más horrible también Sí, que muy River, feo. Jugamos ¿no? muy mal, totalmente. No había forma, no había manera. Al final nos ilusionamos con que entró la pelota, pero bueno, fue mano, tocó y no hubo caso, ni el VAR. Bien, y ayer a Colapinto, en la Fórmula 1, excelente participación del argentino Colapinto, Sí. una largada impecable, pasó a 3 autos, largó decimos. En principio era la clasificación, ahí muy parejo con su compañero de equipo, con Albon. ¿Se enojó? ¿Se ofendió? Se ofendió, dice que Colapinto después se dijo, yo Sí, lo claro. que dijeron en la transmisión era que Albon lo había culpado de haber sido un tanto imprudente en realidad. Bueno, Carlitos Sainz No vimos. dice que también, le dijo que había sido, lo criticó por Sí, la sí, maniobra. Sí. Nada, pero es una maniobra que de hecho no fue sancionado ni apercibido en ningún momento. Claro. A ver, claro, porque le hace un pibe, si vos venís arriba de una Ferrari, como Sainz, y te pasa un pibe que tiene su tercera carrera, que viene con Williams, y Tiene 19 años. te y pasa, y claro. pasa 3 autos llegando a la primera curva, y sí, no te va a gustar. Y claro, es Algo- como que te meta un caño, un pibito también en su tercer Claro, partido. algo le vas a encontrar. Ahora, si esa maniobra lo hubiese hecho ponerle Verstappen, Leclerc, o si no hubiesen dicho absolutamente nada. Pero Claro. bueno, como le hizo Colapinto, Ujú. de hecho no tuvo nada de riesgo. Me parece a mí, no puso en riesgo a nadie. Nada. No, De aparte- hecho, Lo hubiesen sancionado. exactamente, enseguida. esas cosas lo hubiesen sancionado o percibido y nada de eso pasó. Así Claro. que impecable Colapinto, no lo pudo pasar Checo Pérez. No. No lo pudo No, pasar. y lo dijo que no lo podía pasar, que era muy difícil, ¿no? En su momento lo dijo. Y vos fíjate que en la carrera anterior, en Bakú, en Azerbaiyán, no lo pudo pasar Hamilton. Y ahora Ujú. Checo, Sí. reconociendo que es un Sí. piloto con muy buenos Muy- atributos, exacto. ¿no? Ujú. Así que bueno, linda carrera, terminó décimo primero. Lástima que no pudo rajuñar un puntito ahí, Sí, porque una la Fórmula 1 suman puntos hasta los 10 primeros Sí, sí, y él sí. salió 11º. Pero una brillante carrera, en realidad. Ujú. No tan brillante como la de Naldo Norris, que sacó, no sé si más de 20 segundos, creo que terminó, como 25 segundos. Y al ellos segundo. mismos los tuvieron que dejar pasar, ¿no? Claro, sí, terminó sacándoles una vuelta a ese pelotoncito que venía ahí junto. Pero digo, la diferencia del McLaren respecto del Red Bull de Verstappen, abismal. Tremendo. Abismal. Aunque sigue primero en el campeonato el holandés, ¿no? Sí. Verstappen, Max Ujú. Verstappen. Sí es. Bien, 8 de la mañana, 14 minutos. ¿Sabés que me olvidé de traer el cargador de la compu? Y me queda muy poquitita carga. ¿Podés creer? Bien, así que vamos rapidito con la meteorología, ¿te parece? Dale, vamos. Hacemos el repaso. Dale, datos del tiempo. Aquí en Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz. Ya te anticipé, 4 décimas de grado sobre cero la temperatura. La térmica 6 grados 6 bajo cero y se siente, Sí, hace mucho frío. sí, hace frío. Humedad 60%, presión 989,4 hectopascal, viento del norte a 37 kilómetros en la hora. Hoy la máxima llegará a los 12 grados centígrados. Ventoso por la mañana, ventoso por la tarde y por la noche. Se esperan lluvias y nevadas. Bueno. Bienvenida primavera.
Mañana miércoles la máxima. ¿Sabés de cuánto va a ser la máxima? Mañana martes la máxima. Martes. Sí. 5 grados de máxima. Y 2 bajo cero de temperatura mínima. Para la madrugada se esperan lluvias y nevadas. Para la mañana se esperan nevadas. Para la tarde también se esperan lluvias y nevadas. Toda la jornada con este anticipo de lluvia, aguanieve o nieve. Río Gallegos y zonas aledañas. Siempre hacemos esta aclaración, ¿no? Pero lo anticipan. Estoy cansado, jefe. Sí, tal cual. Y un día muy, muy frío mañana. Tan solo 5 de máxima y 2 bajo cero de temperatura mínima. Y la térmica que va a ser mucho más baja. Tremendo ese pronóstico. Sí. Y después vamos a ampliar el alerta, ¿no? Para toda la provincia de Santa Cruz, porque hay las próximas 72 horas, gran parte de la provincia de Santa Cruz va a estar marcada dentro de una alerta color amarillo. Bueno, ¿querés contarme antes? Como quieras, o dale vos con San Julián, ¿te parece? Bueno, así dale. Veo algo. Bueno, cómo no. 4 décimas de grado bajo cero la temperatura real. Por eso, como nos contaba Pichón hace un minuto nada más, ubica a San Julián dentro del ranking de las ciudades más frías del país. Pero eso porque no vieron la sensación térmica. A esta hora en San Julián lo que siente el cuerpo son 7 grados 5 décimas bajo cero. Esa es la sensación térmica. Humedad 74%. El viento ya alcanza los 35 kilómetros en la hora del cuadrante noroeste. Está vigente, alcanza San Julián el alerta amarillo por viento. Así que atención. Es buena la visibilidad, ligeramente nublado está el cielo a esta hora. Para hoy esperan una máxima de 11 grados. Por la mañana así va a estar parcialmente nublado y por la tarde. Y la noche el denominador común en San Julián va a ser el viento. Bueno, en principio hoy con el alerta amarilla por nevadas. Esto es para la noche y la madrugada, la noche de hoy lunes y la madrugada de mañana martes, por nevada, para toda la zona cordillerana de Santa Cruz, toda la zona cordillerana. Se indica que el área será afectada por nevada de variada intensidad, se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 45 centímetros, que pueden ser superados de manera local, ¿no? 20 y 45 centímetros. Zona cordillerana y precordillerana. Grafiquémoslo, digamos, de la ruta 40 hacia el oeste. Grafiquémoslo así. Entre 20 y 45 centímetros. Obviamente en zonas más altas, zonas de mesetas altas, el Strobel, meseta del lago Buenos Aires, obviamente va a nevar. Más fuerte, tal cual. Pero bueno, atento a los que tengan que salir a la ruta esta noche. Y mañana, martes por la madrugada, alerta meteorológico. En principio eso. Vamos con otra localidad si querés. Bueno, y yo después te cuento, porque también hay una alerta por viento. Bueno, por eso, porque por ejemplo el Calafate, donde estoy posicionada en este momento, marca 2 alertas. Destacan 2 alertas. Esa es una, ahora voy con la de viento, que alcanzan a esta localidad. Una es por nieve, alerta amarillo por nevada, y el otro alerta también es del mismo color, pero es por viento. Vamos a actualizar los datos a esta hora ahí en la villa. 2 grados 4 décimas la temperatura, 3 décimas de grado sobre cero la sensación térmica, humedad 55%, 7 kilómetros de brisa desde el oeste. La máxima que se pronostica para hoy lunes 23 de septiembre en el Calafate, la máxima, no me estoy equivocando, es de 3 grados. 3 grados como máxima. Pronóstico, por la mañana nevadas, por la tarde nevadas pero fuertes. Y por la noche sigue de la misma manera. Nevadas por la mañana, nevadas fuertes a la tarde, y eso se va a extender hasta la noche en el Calafate. Bien, voy al otro alerta amarillo. Es para hoy lunes para toda la provincia de Santa Cruz. Hoy lunes para toda la provincia de Santa Cruz. Entonces,
Alerta por viento. El área será afectada por vientos del oeste y del sudoeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros en la hora. Las ráfagas pueden superar localmente los 90 kilómetros en la hora. Eso para hoy, para toda la provincia de Santa Cruz. Pero en particular para la meseta de Corpenayque, meseta de Hueraique, meseta del lago argentino, para estos departamentos, el alerta se extiende mañana martes por la tarde y el miércoles también por la tarde. Ay, Dios, qué semana te Sí. Frío y viento, hoy para toda la provincia de Santa Cruz. Y después, bueno, prácticamente para el centro y el este del departamento Hueraique y el departamento Corpenayque en forma íntegra y el este del departamento Lago Argentino. Toda esa área está afectada por este alerta para mañana martes y para el miércoles también. O sea, hoy para toda la provincia. Pero esta región que acabo de detallar también va a tener vientos con esta intensidad para la tarde del martes y para la tarde del miércoles también. Bueno, ahí estamos. Así que si pueden quedarse tarde entre casa, la mejor recomendación. Vamos a actualizar datos del tiempo en Puerto Deseado, que está alcanzado y lo destaca por el alerta amarillo por vientos, 1 grado 2 décimas bajo cero de temperatura real con cielo despejado y la térmica baja a 4 grados 5 décimas bajo cero. Humedad 82%, viento del oeste a 9 kilómetros. Por la mañana el cielo va a estar un poco nublado, algo nublado, así que ahora está despejado, va a empezar a llegar un poco de nubosidad. La máxima pronosticada para hoy es de 10 grados y al igual que en San Julián, por la tarde y por la noche, lo que más se espera en Puerto Deseado, según anticipa el servicio meteorológico, es viento. Y también así está amaneciendo en Perito Moreno, mayormente soleado, pero con viento intenso ya a esta hora de la mañana, del oeste-noroeste a 36 kilómetros en la hora. Baja la sensación térmica, 7 grados bajo cero, la real 0 grados. Y esa va a ser la característica de hoy, ¿no? Cielo parcialmente nublado durante la mañana, pero el viento durante toda la jornada, que en horas de la tarde puede llegar a los 60 kilómetros en la hora. El viento medido, el viento, pero las ráfagas van a ser superiores, ¿no? La intensidad del viento normal, digamos, 60 puede llegar, y las ráfagas, como ya lo anticipamos, puede superar los 90 kilómetros en la hora. La temperatura apenas si llegue a los 8 grados centígrados en la zona de la comarca del Lago. Muy bien. Bueno, ¿así te quedó algo? Fuimos repasando distintas localidades de la provincia de Santa Cruz, actualizando los datos del tiempo y algo del pronóstico en esta semana, que la verdad que no nos va a ayudar el tiempo, viento, lluvia, pronóstico de nieve en distintos puntos de Santa Cruz. Río Turbio, localidad de referencia de la cuenca minera, amanece con 1 grado centígrado de temperatura, 5 bajo cero la térmica, cielo parcialmente nublado, también presencia de viento, del noroeste a 32 kilómetros en la hora. Para media mañana se esperan chubascos de nieve, que llegando al mediodía se va a transformar en nieve definitivamente y constante. Y el viento, que puede llegar a los 40 kilómetros en la hora, ¿no? En horas del mediodía, donde se va a registrar su mayor intensidad. O sea, nieve y viento en horas del mediodía. A tener en cuenta esta situación, porque nieve y viento se llama voladero, ¿no? Y si bien no es una situación típica de esta época del año, bueno, por eso te lo estamos advirtiendo, para que no te sorprenda en la ruta. Totalmente. Más que nada por eso. Y se espera una jornada con chubascos de nieve, nieve débil. En algunos momentos va a nevar constantemente
allí en la cuenca minera, así que, y también va a alcanzar esta situación a las primeras horas de mañana martes, en la cuenca minera, y la máxima puede llegar a los 4 grados centígrados, pero no más que eso. Muy bien, ahí estamos. Bueno, un repaso bastante pormenorizado hemos hecho de la situación, si hablamos del tiempo, en distintos puntos de la provincia de Santa Cruz. Saludamos a nuestros auspiciantes, Pichón. Sandino Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados, desafía todas las exigencias. Con base en Perito Moreno, Sandino Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Desde Calafate nos acompaña Cabañas del Titán, en pleno centro de la villa turística. De hecho, tienen acceso allí por Avenida Libertador y tienen salida peatonal directamente al Paseo Costero. Tienen la mejor vista del lago, están equipadas para 5 personas, tiene patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Para reservar, llama al 2966-530706. Lotería para obras de acción social, para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la que más paga, la Quiniela Santacruceña. Telebingo Santacruceño, el juego de la familia. Más chances, más expectativas con el 0 kilómetro. Este lunes 23 de septiembre, el auto 0 kilómetros se va en la bolilla número 47. Más las 4 rondas y el superpozo de 1.900.000 pesos. Ahora sí, tiene que ser tuyo. Telebingo y el auto a la bolilla 47. Valor del cartón, 2.000 pesos. Y no te olvides del chiquito, una bomba. 17.010.000 pesos a la 40 con el cartoncito de 500 pesos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Recordá entonces que esta noche sortea el Telebingo, sortea el Renault Sandero. No te lo pierdas. A la bolilla número 47 el Telebingo. 47. Yo no digo nada más porque no tenía dudas que podría haber salido en la bolilla anterior en la 46, pero me equivoqué. Estamos así desde la 44, al menos yo digo, no, 44 sale sí o sí. Bolilla número 47 hoy, y yo creo que sí o sí se va el Sandero. El pozo acumulado, 1.900.000 pesos a la bolilla número 40. Esta noche y antes del Telebingo, como decía Ángel en el spot, sortea el Rebingo, que tiene un acumulado de 17.010.000 pesos esta noche. Mirá vos, 17.010.000 pesos en el Rebingo y después el 0 kilómetro, el Sandero a la bolilla número 47. Este 0 kilómetro sortea únicamente en la 4ª ronda, eso sí, el Sandero claro, únicamente dispuesto a tu suerte en la 4ª ronda. No te olvides de comprar hoy el Telebingo y el Rebingo Santa Cruz. Muchas gracias a nuestros auspiciantes por acompañarnos cada mañana aquí en La Otra Gestión. 8:28, ya vamos a estar llamando, por eso vamos a anticipar 2 cuestiones. Por un lado, vamos a estar hablando en unos minutos nada más con el fiscal federal aquí en Río Gallegos, el doctor Julio Zárate. Fueron 2 los derrames de petróleo que se dieron en los últimos días, el 3 y el 18 de septiembre respectivamente, allí en la zona de Punta Loyola, en el muelle Arturo Ilia. De ese tema vamos a estar hablando con el fiscal, que es el que interviene en este caso. Y el otro tema que también vamos a abordar cerca de las 9 de la mañana, está referido a una serie de actividades que se llevaron adelante también este fin de semana en la localidad de El Chaltén. Así es, exactamente, ¿de qué se trata, anticipanos? Bueno, se realizaron una serie de actividades y capacitaciones como parte de los festejos o la celebración, porque el grupo o la brigada de voluntarios
la Brigada Halcón del Calafate, cumplió 36 años de vida. Es una brigada de rescatistas voluntarios. Ellos son todos voluntarios que hacen con mucho amor, por supuesto, con mucha empatía esta tarea. Se dedican fundamentalmente a trabajar sobre incendios, también en rescate de personas. Los integrantes de esta Brigada Halcón del Calafate se juntaron, no solamente brigadistas de esa localidad, sino también de otras ciudades de la provincia de Santa Cruz. Estuvieron formándose y capacitando y actualizándose, un grupo muy nutrido. Estuvieron también poniendo en práctica lo que saben, algo de algún simulacro también realizaron, así que vamos a estar hablando con Alexis Barría, que es brigadista voluntario e integra justamente la Brigada Halcón de la Villa. Ya nos está escuchando el doctor Julio Zárate, el fiscal, ¿sí? Ya lo tenemos en el teléfono por este tema que venimos hablando constantemente, ¿no? Más que nada por tus coberturas desde allí, desde el muelle Arturo Illia, ahí en Punta Loyola, Carey, y 2 derrames de petróleo, 2 derrames de crudo, registrados en tan solo 15 días e investigados por la Justicia Federal, una causa que la inició el fiscal, el doctor Julio Zárate, que nos está escuchando. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Karina Taberne, Claudio Lobo, lo estamos saludando. Muy bien, doctor, buen día. Queríamos conocer cuál es el cuadro de situación hoy, lunes 23, atento a los 2 eventos que remitía recién Claudio. Sí, hoy la empresa tiene suspendido específicamente el tema de la operatoria en el muelle. Fue con una medida cautelar solicitada de la Fiscalía y que lo otorgó el Juzgado Federal la semana pasada, a raíz del último hecho del día de la semana pasada, que se había repetido con el 3 de septiembre, y con eso solicité la cautelar y el juzgado la dio. El hecho fue similar porque fue en el mismo muelle, si bien tuvieron un origen distinto en distintos tipos de problemas técnicos que tuvieron, pero dada la cercanía y las circunstancias, solicité la medida en función de la respuesta que podían haber dado, que me pareció que fue poca, más que nada en el segundo hecho. Medidas precautorias, así se define, ¿no? También un sumario penal, allí por cientos de derrames allí en Punta Loyola. Pero ¿hasta cuándo esta situación, doctor? ¿Cómo no te escuché? Digo, que ¿hasta cuándo se mantienen estas medidas precautorias? La medida cautelar va atada directamente para mí a una modificación del sistema de seguridad que tiene la planta, digamos, o el muelle. El problema para mí fue fundamentalmente con la respuesta que se le dio. O sea, el derrame sucedió entre las 8:30 aproximadamente, y las unidades de contención que tenía la empresa llegaron horas después. Nosotros, obviamente, de prefectura tuvo que trasladarse de Gallego, también demoró su tiempo, y en relación a eso es que solicité la cautelar. Para mí tienen que modificarse algunas cuestiones, que entiendo que la empresa ya está trabajando y ya trabajó en esto desde el hecho hasta hoy. Incluso han traído otro tipo de recursos y están gestionando con sus proveedores modificar las medidas de seguridad para pedir nuevamente la habilitación, ¿no? Claro, evidentemente pasó por la no respuesta o una respuesta demorada. Tardía, para mí fue tardía, yo claro. le pongo el nombre, para mí fue tardía. Claro. Fue extemporánea, y lo que les hago saber particularmente a los que son los que intervienen en esto, ¿no? Obviamente yo no soy técnico ni ingeniero en petróleo, ni ingeniero en seguridad, ni nada por el estilo, pero a los hechos me remito respecto a la respuesta que se dio en relación a lo que pasó. Claro. Por eso específicamente entiendo que están trabajando, que han modificado el PLANACOM, o sea, su plan de contingencia, y van a reforzarlo con otro tipo de medidas para que pueda
puedan habilitarlo nuevamente, que creo que no creo que demore mucho. Yo calculo que esta semana ya se va a poder rehabilitar. Si ellos dan respuesta, obviamente, con las medidas de seguridad necesarias, va a ser otro el cantar, ¿no? Claro. O sea, no está operativo hoy el muelle. No. Claro. Bien, doctor, bueno, el tema fue el petróleo que se derramó, que puede sucederle a cualquier empresa que se dedique a esto, obviamente. O sea, es un negocio con un riesgo claro, como cualquier tipo de giro comercial. Cada giro comercial tiene su riesgo. El taxista que sale con el auto puede chocar, ¿no? Bueno, en este caso, la manipulación del petróleo, la carga de un barco, la descarga de caños, todo eso genera un riesgo, pero lo que apunto específicamente es que la respuesta que se dio en los dos incidentes en tan poco tiempo no fue la respuesta, y particularmente fue claramente monitoreada en el segundo hecho. Por el tema del timonel y la capacidad técnica de tener las embarcaciones en agua que puedan contener el petróleo que cae de arriba del muelle. Doctor, bien, entendemos que la respuesta fue tardía, como usted lo definió. Pero bueno, ¿cuáles fueron las causas de estos ¿Eso no preocupa también eso? ¿La causa? Hasta ahora lo que se verificó, si le puedo decir, el primer hecho, se rompió un caño. El caño ese que se rompió no fue cortado el tramo, fue eliminado en su totalidad. Sí. Se estableció un nuevo sistema de cañería, que por lo que vi, por lo que está presentado y por lo que se certificó en la causa, toda la cañería nueva del muelle está toda hecha nuevo. Y en el segundo hecho lo que fue porque no tengo todavía el análisis final del tema, no tengo, sí le puedo acreditar que hasta el momento no tengo alguna cuestión dolosa que puedo decir que ahí intencionalmente haya hecho esto, pero obviamente sí le aseguro que de lo que tengo, la primera vez fue este caño que se rompió, y la segunda vez una bomba de un sumidero, que es la que limpia toda la cañería y deposita el petróleo en ese sumidero, fue la que no funcionó y hizo rebalsar el tanque. Pero ese caño se rompió porque por falta de mantenimiento, ¿o no? No sabría decirlo. Hasta ahora lo que hicimos nosotros fue, ese caño lo sacamos, o sea, no está operativo, y tenemos pericias a realizar dentro de algunos días, conjuntamente con la gente de la UTN. O sea que se sigue con la investigación respecto de ese hecho. Sí, obviamente, sí. Lo primordial en esto para nosotros es la reparación del medio ambiente, o sea, la remediación. Lo que estamos apuntando, lo que más rápido nos tenemos que mover es en ese tema. Hoy el muelle es una cuestión que tiene que ponerse la empresa a actualizar o a arreglar lo que tenga que arreglar, modificar las medidas de seguridad, que fue por lo que solicité la cautelar, y en relación al medio ambiente están trabajando específicamente en la costa, en la parte donde están al lado del muelle, están los pescadores. Doctor, como para profundizar un poco o para clarificar, porque no todos, bueno, uno por ahí conoce un poquitito más porque por estas situaciones ha ido al lugar o hemos estado averiguando y demás. La situación, una vez que se produce, por ejemplo, un evento como el del 3 o como el del pasado día 18, allí en la zona del muelle de Punta Loyola, ¿quién es o qué organismo es el que tiene que responder inmediatamente? ¿SGC es una empresa que a su vez contrata a CGC para realizar esto? Cualquier empresa que se dedique a esto, es muy raro que lo haga por motu propio, o sea, que lo tenga una parte de la empresa. Generalmente lo hace otra empresa que se dedica específicamente, o sea, de profesional en el tema. En este caso lo que tienen es una empresa que se dedica a remediar el ambiente, a reparar en la medida que se pueda. Lo que se hizo y lo que se está viendo que están haciendo en estos días es juntar piedras, específicamente lavar lo que se pueda lavar de la piedra, se lava con determinados tipos de líquidos. Después se limpia la costa con una especie de bacteria que consume, digamos, el petróleo, por una burda manera de decirlo. Después lo que están haciendo es el rastrillaje, levantan con maquinaria y van juntando. Ahora, nosotros, en el Ministerio Público, por la ley específicamente, lo que apuntamos es que quede todo tal como estaba. En el caso de que no quede todo como tiene que quedar, ahí es donde tenemos que formular las imputaciones o ver la manera de que repare
la empresa el daño causado o las sanciones que tenga que soportar, ¿no? A nivel penal. A eso iba. Pero, ¿Caben sanciones a la empresa CGC? sí, obviamente, sí, más allá de las sanciones o lo que disponga los ministerios, porque acá interviene también el Ministerio de Provincia, que no tiene nada que ver con la labor que nosotros hacemos. A nivel penal, obviamente, se estipulan algún tipo de remediaciones, y si no hay manera de remediar el ambiente, tiene que, obviamente, hacer un tipo de reparación. Pero más allá de la remediación o el trabajo posterior, al momento de producirse el evento, ¿es esa misma empresa la que tiene que generar la respuesta, por decirlo, de contención? No sé si estoy utilizando el término apropiado. Sí, son empresas que tienen que generar la respuesta de contención, sí. Y evidentemente... Hasta ahora lo que tiene es, para mí, el problema básico de esto, que no estamos al lado de Punta Loyola. O sea, el tema de la distancia, el tema de las embarcaciones, el tema del personal y demás. Y tengo entendido, por lo que me ha hecho saber la empresa, es que han modificado el plan de trabajo para la carga y la descarga y la operatividad del muelle, para dejar fijo un equipo cada vez que el muelle tenga movimiento. O sea, que no tener un equipo en apresto en Gallegos, o estar preparado en caso de ser necesaria la respuesta, sino en el lugar. Claro. Eso parece como básico, es ¿no? Una novedad, sí. Que tendría que tenerlo en el lugar. Lo que le quiero decir es que son, tanto ustedes como yo, no sé si alguno de ustedes es ingeniero, no, claro seguridad, yo no lo soy, son planes de trabajo que aprueban tanto autoridades provinciales, nacionales. Claro. O sea, todo el mundo lo aprueba y funciona de acuerdo, hasta que evidentemente no era la respuesta que se tenía que dar. O sea, lo que quedó demostrado en esta segunda oportunidad patente, que no son los tiempos que tiene que tener la respuesta. Claro. Así que sobre ese es el punto que el juez autorizó la cautelar, y las revisiones técnicas que vengan de acá en adelante las vamos a hacer en conjunto con la UTN, para tener asistencia técnica. Doctor, fue muy amable, muchas gracias. No, por favor, que tengan un buen día. Igualmente, doctor, como siempre, muy amable. Hasta luego. 8 de la mañana, 42 minutos. Charlábamos con el doctor Julio Zárate. Él es fiscal federal de Río Gallegos, y estábamos dialogando, conversando, consultándole por su actuación y la de la justicia federal, claro está, respecto de los 2 derrames de hidrocarburos que se produjeron en los últimos días aquí en la zona de Punta Loyola. 2 hechos que no están relacionados uno con el otro. El primero, como lo hablamos en su momento, la primera semana del mes de septiembre, de hecho hablamos hasta con el propio secretario de Medio Ambiente de la provincia de Santa Cruz, fue por la rotura de un caño. Sí, así. Que fue reemplazado ese caño. ¿Te acordás que nos habían dicho que es imposible que vuelva a ocurrir un derrame por esa situación? Y a las 2 semanas tenemos otro derrame por otro tema. Fue una bomba, aparentemente. Sí. Digo, ¿será falta de mantenimiento? Que esperan hasta el último momento para cambiar esa bomba o para cambiar el caño. Y la otra, bueno, lo preocupante es esto, como decía el doctor Julio Zárate, es que se demore, ¿cuánto? Bueno, 3 horas en actuar, cuando tiene que ser una acción inmediata, en realidad, para remediar la situación o para contener la situación. Lo que pasa es que, por ejemplo, necesitaban rastrillar, esto lo digo entre comillas, la zona, o patrullar la zona con alguna embarcación, sea un gomón, un semirrígido, no entiendo demasiado, no entiendo nada de ese tipo de cosas, pero bueno, por lo que suele suceder es el tipo de unidad que generalmente se utiliza, y o bien no, si había en la zona no estaba en condiciones, o tardaron mucho en activarla, porque se dice que eso se tenía que realizar de manera casi inmediata, y tardaron alrededor de 3 horas y pico, 4 horas recién en activarlo, ¿no? Lo que obviamente cada vez que sucede algo, y eso que el buque ya estaba cargado, no salió el día anterior, pero no salió, por la información con la que contamos, no salió por un tema de mareas, que es muy difícil el calado en zona de Punta Loyola, es muy difícil
hay que esperar las mareas altas y por esa situación nada más no sucedió. No fue como la primera oportunidad que estaban cargando justamente a través de ese ducto o de ese caño el buque, sino que se dio en otro tipo de operatoria, ¿no? De este famoso buque de bandera griega que, estuvo allí en el muelle mientras se dieron los dos eventos. Sucedió de otra forma, pero lo cierto es que está muy ralentizada la capacidad de respuesta. Uno sin saber y sin entender, como lo decía el doctor, obviamente no es ningún tipo de especialista, ni siquiera conocemos el tema de oído, pero digo, por sentido común. Tiene que haber, por ejemplo, en el aeropuerto de Río Gallegos, una autobomba y un equipo de bomberos de manera constante para que se considere que el aeropuerto está operable. Claro. Como una medida de seguridad que no se puede reemplazar con nada. Entonces, si se está haciendo la carga de una cantidad enorme de metros cúbicos de petróleo a un buque, al menos en ese momento tiene que haber alguien para que actúe. Claro, tiene que estar con urgencia, un grupo ¿no? estable, exactamente. Pero bueno, lo que decía el doctor también, esto está aprobado. Claro, evidentemente nos y hemos no quedado está en el tiempo, ¿no? Claro, tal cual. Claro. ¿No? Entendemos que al menos mientras se está realizando esta maniobra de carga de crudo a un barco y mínimo tiene que estar presente el personal de seguridad allí para activar de manera inmediata. Tal cual, sí, para dar respuesta. Bueno, y los dos hechos han demostrado que no están dando esas respuestas básicas y necesarias. Cambiando de tema, hubo otro hecho grave ocurrido el fin de semana, fue lo que pasó en Isla Pavón, allí en Comandante Luis Piedrabuena. Sí. Nos enteramos el sábado por la tarde de esto. Se murieron una enorme cantidad de truchas, que se estiman más de 3.000 truchas. Es un número que sí, que se tiró, ¿no? Sí, entre 3.000 y 4.000 truchas, dicen. Sí, fueron muchísimas. Ahí hay una estación de piscicultura en la Isla Pavón, ahí en Comandante Luis Piedrabuena. Y fue un hecho por demás llamativo, dice esta noticia, en este caso es de patagonia24.com.ar. Nosotros nos enteramos a través de un medio, Piedra y Camino, de allí del Comandante Luis Piedrabuena. Un hecho por demás llamativo ocurrió en la estación municipal de piscicultura Isla Pavón de Piedrabuena este sábado. Circularon imágenes, bueno, así como lo estamos comentando nosotros, sobre la muerte de decenas de ejemplares en al menos una de las piletas de ese lugar, que busca convertirse en referencia regional de la cría de salmónidos, más precisamente de trucha arcoíris. Es cierto, hace un par de semanas estuve hablando en realidad para Canal 9 con el encargado de esta estación de piscicultura y nos comentaba el proyecto y lo que están laburando, ¿no? Cómo están trabajando. Bien, lo cierto es que se ordenó que se realice un informe al respecto para determinar cuál fue la causa. Aparentemente, por lo que dicen, una piedra obstruyó el normal funcionamiento de una bomba de agua. Eso es lo que dice. No sé si se vació el piletón, no sé si fue falta de oxígeno a los peces. La verdad es que es gravísimo lo que ocurrió. Además que no sonó la alarma que debe activarse inmediatamente cuando se para una bomba. Claro. Inmediatamente tiene que activarse el sistema de alarmas para activar inmediatamente. No se descarta absolutamente nada. Se está elaborando el informe. Recordemos que esta estación de piscicultura instalada allí en la Isla Pavón depende directamente de la municipalidad de Comandante Luis Piedrabuena. Así que bueno, ayer estuvimos hablando tanto con la intendenta de la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, Analía Farías, en el caso tuyo, Cari, y yo estuve cambiando algunos mensajes con el encargado de la estación de piscicultura allí en Isla Pavón. Fernando Salazar. Fernando Salazar, exactamente. Bueno, acá tengo el audio, pero bueno,
Sí, nos atendieron muy gentilmente, pero dijeron que antes de salir a hablar nos van a dar la nota, bueno, van a elaborar este informe. Y no descartan absolutamente nada. Sí, que haya sido una falla de la bomba, ya sé, pero bueno, ¿qué fue lo que ocasionó esa piedra que llegó hasta ahí, hasta ese lugar? Incluso hasta yo creo que hasta no descartan que haya sido realizado de manera intencional. Claro, nada, no Nada se descarta nada. Estaba tratando de chequear el Facebook de la Municipalidad de Calafate, de Piedrabuena, perdón, y no encontré nada respecto de novedades. Me llama la atención, hoy es lunes, ya esto fue el sábado. 9 menos 10 de la mañana, y esto se dio el día sábado, exactamente. Elaborar un parte de prensa, sabiendo que todos estamos atentos y expectantes del mismo, y también que se ha sentado una posición respecto de, primero vamos a emitir un comunicado oficial, un parte de prensa, y luego vamos a ver si tenemos contacto, damos notas a los medios. O sea, esto se dio el sábado. Hay que tener un poder de respuesta un poquito mayor, más rápido. La situación lo amerita, es preocupante. Si no saben qué es lo que pasó, díganlo, no pasa nada, que la justicia investigue, que sea una investigación seria, eso depende del municipio. Bueno, que el municipio lleve adelante el sumario interno que tenga que llevar, que van por carriles paralelos, pero no comunicar, no decir nada, también abre el juego a una serie de especulaciones. Por supuesto, ya pasaron 2 días de esta situación y bueno, abre el juego a cualquier tipo de especulaciones, ¿no? Por eso. Agradecemos que nos hayan respondido inmediatamente, pero bueno, ya hoy, al menos hoy, lunes por la mañana, alguna respuesta debe haber, alguna... Claro, algún parte de prensa, alguna comunicación oficial, ya es un tiempo perentorio como para hacerlo público. Hacerlo público y hacer las denuncias en todo caso, si la sospecha capaz que es las que esto... hicieron, pero bueno, si no lo comunican, no lo sabemos. Así que bueno, eso es lo que también queríamos compartir con ustedes a esta hora de la mañana. Estuvimos ocupados en el tema y esto es lo que les podemos trasladar. ¿Bien? Así es. Muy bien. En unos minutos, a las 9 de la mañana, vamos a estar en comunicación telefónica con Alexis Barría. Como les contábamos, Alexis es voluntario, es brigadista voluntario e integra la brigada Halcón del Calafate, que ha cumplido 36 años. Se han juntado a capacitarse, han participado también otros brigadistas de distintos puntos de la provincia de Santa Cruz, así que vamos a estar charlando con él en un ratito nada más. Uno de los temas que destaca el diario nuevodía.com.ar: juntan firmas en la cuenca carbonífera en apoyo al proyecto de ley para subsidiar las tarifas de gas. La colecta de rúbricas para instar al Estado provincial a subsidiar las tarifas de gas, presentado por el diputado Carlos Godoy de Unión por la Patria, quien desarrolla la campaña en 28 de noviembre y Río Turbio. Dice esta noticia, el bloque de diputados de Unión por la Patria presentó, recordemos, el pasado lunes, de hecho estuvimos hablando con el presidente del bloque sobre este tema aquí en este programa, Eloy Echazú, presentó en la legislatura un proyecto de ley que busca otorgar subsidios a las familias de Santa Cruz frente al aumento indiscriminado de las tarifas de gas. Nos están llegando cada copias de facturas impagables. O sea que en algunos casos hasta supera el sueldo de esa persona, pero impagables. Esta iniciativa tiene como objetivo alcanzar a todos los usuarios sin distinción de ingresos, incluyendo también a pymes, a clubes de barrio, entre otras instituciones intermedias. En concreto no hay nada todavía, ninguna respuesta del gobierno provincial, ¿no? Más allá del anticipo que sí, que se va a ampliar el subsidio, que hoy existe el subsidio, que hoy existe y que
se canaliza a través del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, en concreto y oficialmente no hay nada. No sé hasta dónde va a alcanzar ese subsidio. Sabemos que se va a ampliar, pero no tenemos ningún detalle más. No hay más detalles. Y sabés Al que menos no lo tenemos nosotros. y hay facturas que hay que pagar, sí o sí, por supuesto, hay que cumplir con esa facturación de Camusi, porque una vez que está facturado, olvídate que te lo van a cobrar, de una u otra manera lo van a cobrar, pero bueno, entiendo que no debe pasar más de esta semana para que el gobierno de Santa Cruz explique, bueno, hasta dónde se va a ampliar ese subsidio, hasta qué nivel de ingresos se va a ampliar ese subsidio. Hablábamos la semana pasada con la concejal Daniela D'Amico, nos dijo en la nota en realidad que le habían comunicado desde Distrigas que aparentemente se iba a ampliar el subsidio hasta ingresos de 800.000 pesos. Pero bueno, oficialmente todavía no hay nada. Claro. Lo cierto es, bueno, volviendo a la noticia, la convocatoria llegó a los vecinos de Río Turbio el 28 de noviembre, donde Godoy trabaja junto a la concejal Patricia Neri y otros representantes locales. Es importante que todos se sumen a esta causa, dijo. Las mesas de firmas estarán disponibles en distintos lugares durante las próximas semanas, destacó Carlos Godoy, agradeciendo el compromiso de la comunidad. Muy bien, ahí estamos. Están en eso, en la juntada de firmas respecto del tema subsidios, así que bueno, nosotros obviamente seguimos esta cuestión y vamos a estar compartiendo con ustedes cualquier novedad que tengamos al respecto. A ver, a esta hora falleció la Tota Santillán, querían mencionarlo, ¿no? Fue anoche, yo al menos me enteré muy tarde. Vos ya estabas disfrutando del sueño, que lo habrían encontrado muerto, ¿no? En su casa, es lo que se dice. Se habla de una posible muerte por electrocución. ¿Ah, sí? Sí. Iba a ser sometido a una autopsia, eso fue lo que leí hace una hora más o menos. Así que no sé, una electrocución. Sí, me llamó la atención, eso lo vi hace un ratito nada más, estaba tratando de buscar la información, porque decía que podría haber estado sentado en un sillón y allí habría muerto. Eso es lo que estaba buscando ahora para compartir con ustedes, pero justamente en este momento no lo puedo encontrar. Bueno, acá lo que dice Infobae es que lo encontraron muerto en su casa. Esto lo dijo el abogado de la Tota. Sí. Sí, fue quien lo confirmó anoche, exactamente. Claro. Bueno, ¿dónde estaba? Vivía en Castelar, al oeste del conurbano bonaerense. Era padre de 4 hijos. A ver, adelante un poquito. Según pudo saber este medio, Infobae, todo comenzó ayer domingo con una denuncia que realizaron amigos del histórico conductor de Pasión de Sábado, porque perdieron contacto con él. Mira vos. Al llegar al domicilio personal policial constató su deceso. Las primeras tareas periciales indican que se habría quitado la vida, ocasionando un incendio posterior en un sector de la vivienda que luego se extinguió solo. Raro. Esto lo dijeron fuentes de la investigación. Aparentemente estaba deprimido. Sí, eso sí se decía. Sí. O sea, las primeras tareas periciales, reitero ese párrafo, este textual, indican que se habría quitado la vida ocasionando un incendio posterior en un sector de la vivienda que luego fue extinguido solo. El caso lo investiga la UFIG número 6 de Morón, que está a cargo de Patricio Ventricelli, quien ordenó practicar la autopsia al cuerpo. Lo mismo se va a realizar hoy lunes en la morgue de San Martín. Bueno, respecto de las especulaciones, acá lo encontré, déjame sumarte otra de las versiones. Está publicado en las 100 radios de esta FM.
Dice, el título es ¿De qué murió la Tota Santillán a sus 57 años? Hice la información, comillas, un textual. Acabo de hablar con Horacio. Horacio es hermano de la Tota Santillán, que está devastado. Y mientras se encaminaba al lugar, esta conversación fue anoche, o ayer a la tarde de noche, me dijo, se le incendió un sillón y se electrocutó. Toda esta conversación la contó el periodista Fede Flowers, que es un periodista de espectáculos. Me comentó, siguió relatando el periodista, que al parecer hacía 2 días que el cuerpo se encontraba en ese estado. Esto también lo contó el mismo periodista. Luego que el deceso fuera confirmado, bueno, como vos lo acabas de contar, por el abogado de la Tota Santillán. Según trascendió, el cuerpo del presentador televisivo fue encontrado en Ituzaingó, localidad de la provincia de Buenos Aires, donde tenía su casa, y por eso se va a llevar adelante la autopsia para determinar de qué manera finalmente falleció. Bien, TN a esta hora, una noticia de ahora, de las 8:35 de la mañana, refiere también a la muerte de la Tota Santillán, indica que la justicia está investigando las causas de su muerte, de acuerdo a las fuentes consultadas por TN Show, la principal hipótesis que manejan los investigadores es que se trató de un suicidio. Los investigadores creen que el sábado por la tarde el presentador habría vertido un líquido inflamable sobre su cuerpo para luego prenderse fuego. Cuando la policía irrumpió en su vivienda, Santillán estaba muerto. Esta es una noticia de hoy a la mañana, de las 8:35 de la mañana, cuando los agentes entraron a la vivienda ubicada en calle Gobernador Luis García y Tucumán de Castelar. Encontraron sin vida al presentador tirado en el piso del living con la mitad del cuerpo quemado. El sillón de la casa también estaba carbonizado y los investigadores aseguraron que el fuego se autoextinguió. Es por eso que no se produjo un incendio que tomara todas las instalaciones de la propiedad. Son especulaciones más que nada, pero bueno, con fuentes por supuesto muy confiables de los propios investigadores que irían por ese lado. En este caso lo que dice TN, ¿no? Sí. Se habría tratado de un suicidio, que habría vertido un líquido inflamable sobre su cuerpo para luego prenderse fuego. Tremendo. Bueno, cambiamos de tema. Está nuestro comandante tratando de comunicarse con nuestro entrevistado. Por ahora no tenemos novedades al respecto, pero bueno, estamos intentando. Habíamos quedado a las 9 de la mañana de hoy. Mientras tanto, cambiamos de tema y les decimos que a partir de hoy queda una semana, sigue abierta la segunda convocatoria 2024 para acceder a las becas Progresar, con el objetivo de fortalecer las trayectorias educativas de los beneficiarios. La Secretaría de Educación de la Nación dispuso un aumento del 75% en el monto mensual de las becas, que pasa de 20.000 a 35.000 pesos en todas las líneas. Si bien no es suficiente, claro está, pero es una ayuda. Las becas Progresar tienen como objetivo acompañar a los jóvenes en la finalización de la educación obligatoria, en el estudio de nivel superior o en la formación profesional. Atentos, abarca a todo ese espectro, no solamente para primario secundario, sino a nivel superior y formación profesional. Los requisitos de edad varían, claro está, según la beca. Para Progresar obligatorio, los postulantes tienen que tener entre 16 y 24 años. Para Progresar superior, de 17 a 24, con una ampliación
de hasta los 30 para quienes estén avanzados en la carrera. En caso, para los que estudien, por ejemplo, enfermería, no hay límite de edad. Para progresar trabajo, los postulantes deben tener entre 18 y 24 años, pero se puede ampliar hasta los 40 años para quienes no posean empleo formal registrado. También se indica que los ingresos del grupo familiar de los aspirantes no deben superar las 3 veces el salario mínimo vital y móvil que está vigente en la República Argentina. También deben acreditar la asistencia regular, claro, serán alumnos regulares, por supuesto, de una institución educativa, y además se tienen que cumplir con los avances mínimos académicos que establece cada línea de este programa. Así que tengan en cuenta que está todavía abierta la inscripción y queda una semana. Vence el próximo día 30 de septiembre las becas Progresar. Lo más sencillo para anotarse, googleen inscripción becas Progresar y allí los va a llevar al link para que puedan acceder a la información y a la inscripción. Bien, finalmente el viernes por la tarde se dieron a conocer los artistas que van a estar presentándose en el marco de un nuevo aniversario de la ciudad de Río Gallegos. Y vamos a repasarlos, si te parece. Se van a montar un escenario en el boxing, otro escenario en la rural, ¿no? Y esto va a empezar el día viernes 13 de diciembre, donde se estará presentando la T y la M. Claro. ¿No? Aniversario 139 de Río Gallegos. A ver, ¿lo tenés? Bueno, ahí así empieza, ¿no? El viernes Tremenda, 13 de diciembre, la T y la M. Muy bueno. Es muy pegadizo, la verdad que tiene unos temas muy lindos, muy lindos. Pero, bueno, para el cachengue, ¿o no? Son espectaculares. Bueno, la T y la M, entonces, abriendo prácticamente este festejo 139 aniversario. Sí. En tanto que en el escenario del boxing se va a estar presentando La Querencia, La Gira, Dani y su banda, Indomable y LBM. Eso el viernes, en el escenario del boxing. Y en el escenario de la rural, donde también se va a montar un espectáculo allí, se va a estar presentando a Eduardo Artigas. Increíble que esta persona cante. Y que sea, o sea, él puede cantar, pero que sea convocado realmente es increíble, ¿no? Para un festejo aniversario. Lexan, Chango Ramoa, Identidad Folclórica, DJ Nico Sten, Brian. Brian se va a estar presentando. Brian a puro cuartetazo. No, el comandante, digo, mirá vos, la tenía guardada. Y Calo Ventores, eso para el día viernes. Qué lindo, ¿no? Calo Ventores, hace tributo a los Beatles. Y el sábado, escuchar el sábado, como artista principal, Amar Azul. ¡Qué grande! Me encanta Mar Azul. Ponete algo, Brian. Todo cumbia el sábado, Grande, sábado me encanta. 14 de diciembre. En el escenario del boxing también se va a estar presentando Estudio Fama, Tropicumbia, La Banda del Negro, La Farra y Sariband. En tanto que en el escenario de la rural va a estar subiendo La Carito, Todos contra Yoko, Bolas de Fraile, DJ Cenita, Cumbia Perro, Otro Viento, otro viejo está vos.
Aprendele. Otro viento mejor, así se llama la banda. Ryan Seacrest. Otro viento mejor. Bueno, se me mezcló la J de mejor con el viento. En vez de la T le puse la J. Otro Me viento muero. mejor. Así se llama la banda, ¿no? Sí. Y banda Al Límite. Hizo para el sábado 14. Sí. El domingo 15 como Prepárate. como artista central, Sí. Trueno, que ya había sido anunciado. Sí. Boca era truenín, porque baila bien cabrón, porque le mete sazón, batería como el Teo, May, tu novio un mamá huevo, yo con un disco me pego, me conoce como un santo. Esto ya lo había anunciado el intendente Grasso, ¿no? Sí. Hace un par de semanas atrás. Trueno que dice que no, en sus letras, no dice tantas malas palabras, no utiliza porque quiere que solo mamá lo escuche y no le dé vergüencita. Claro, que no lo rete la mamá. Bueno, está bien. Bien, en el escenario del boxing ese domingo dijimos, ¿no? Sí, domingo 15. Sí. Va a estar Fan Project, Tornamento, Héctor A320. ¿Este es Nika? ¿Nika? Héctor A320. Capaz anda a 320, Ryder, Sí. Joak y Gap. O Ajá. GIP. Ok. GAP. En el escenario de la Rural va a estar el Ballet Macaic, Marcela Rivero, Kenk Atamiski, Nuevo Molle, Los Vega, José Aguirre, DJ Horus, Sí. Chacarera Bajo Cero, Selene Valdés y el grupo Energía. Pasamos al lunes. El lunes se van a estar presentando dos artistas reconocidos a nivel nacional e internacional, Los Auténticos Decadentes y... Ahí está. Esperando que una flor cayera de tu balcón, besándote. Fiesta garantizada con Los Auténticos Decadentes. Y también ese día, lunes 16, se va a estar presentando Airbag. Qué buenos que son, me encanta. Estoy tan loco, y poco a poco caemos hondo. En el escenario del boxing, ese día, lunes 16, va a estar presentándose Surdance, W220, The Rockets y Etiqueta Negra. En tanto que en el escenario de la Rural van a estar presentándose Alexis Prado, Falso Positivo, Andrés Abeli. Este muchacho lo tenemos, Sí, sí, sí. Anda muy bien, Andresito Abeli. El DJ Miguel Pérez, Sueño Andariego, Grupo Tornado y La del Moro. Eso va a ser el día lunes 16. No, había escuchado, leído, mejor dicho, algunas críticas porque la presencia de Airbag, que no es rock, o sea, dejen tranquilo a los hermanos Sardelli, denle un poco de crédito. La verdad, hace unos años. ¿Pero qué tiene que ser rock? ¿Cuál es el tema que no sea rock? Y los criticaban, bueno, las Bueno, polémicas pero que estuvo existen Miranda siempre. también. Estuvo Miranda el año pasado, ¿no? Hermoso es esto estuvo, mismo, hay de todo un poco, ¿Cuál pero es bueno. el tema? Bueno, no te gusta, no lo vayas a Claro, mirar. tenés un montón de otras noches para ir o no ir, qué sé yo, cada uno que haga lo que quiera. Claro, pero la verdad es que hay gente que los critica y no les da una chance de conocerlos, ¿no? Yo los vi en vivo de casualidad, en realidad, porque me tocó ir a trabajar justamente, y estaban ellos invitados en su momento, esto fue hace unos cuantos años, por la Municipalidad de Puerto Santa Cruz, y dieron un show espectacular en Puerto Santa Cruz. Hace muchos años, fue, no sé, fácil, debe ser 10 años, y dieron un show alucinante, además de que fueron muy piolas, muy agradables, muy humildes. Así que, bueno, ellos van a estar bienvenidos, entonces el día lunes. El martes es mi día preferido, martes 17 de diciembre. Ulises Bueno. ¡Tremendo!
también ese día se va a estar presentando Emanero. Me encanta. Nuestro Juli Quirós me gusta más, pero bueno, bienvenido Emanero. Toma Juli. Justo entraste y... Me cuidaste, me heriste, me gustaste. Vergüenza. Le dedicamos este tema a Lucía, Me encanta, que es Lucía, su tema rica, favorito, a tu niñita menor, Andamos en el nuestra auto Lu. siempre escuchando Siempre anda estos cantando temas. estos temas, se le encanta. Bien, pero además de Ulises Bueno y Emanero, en el escenario del boxing se va a estar presentando Camagüey, Maimara Sur, La Furia y De Guasos. En tanto que en el escenario de la rural, el dúo Kundalini, Hijas de la Ay, qué Luna, grande, sí. Peor es Nada, el DJ Alexis, Vicio Moderno, Caídos y Eclipse. Eso el martes. Y el miércoles, que sería la última jornada, ¿no? El miércoles 18 de diciembre. Mirá que el cierre espectacular. ¿Con qué personajes? Que vuelve, ¿eh? Se puso romántico, Brian. Yo esperaba algo más cachengue, pero se puso romántico con qué personaje. No me digas. No conocía esa En el faceta. escenario del boxing va a estar presentándose ese día, miércoles 18, Tango Ayara. Los el Knicks, ballet de tango. Los Knicks van a estar presentando. Mirá vos. Las Luciérnagas de Charlie, DeLorean Project, Espectacular. Kevin y la pieza récord. Y en el escenario de la rural, Draconis, sí. El grupo Maitén, el dúo Peregrino, el DJ Julián, los rivales del sur con Marcelo Alvarado, nuestros amigos, muy bien. Luna Cubana y La Camarilla. Son los artistas que van a estar presentándose, pasando por estos escenarios. Le gustó, del 13 al 18 de diciembre. Además, de los artistas nacionales y locales, habrá actividades para toda la familia, la peatonal cultural, eventos deportivos, otros shows en vivo, la Expo Emprender, circuitos turísticos, obras teatrales y mucho más. Esto para el paseo 139 aniversario de la capital de la provincia de Santa Cruz. Claro, el festival aniversario. A propósito, va a estar confirmada la presencia del intendente Grasso acá en estos micrófonos dentro de algunos minutos nada más, ¿no? Sí. 10:30, ¿no? O 10:30. 10:30. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos, buen Buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo estamos fin de semana? Tranquilómetro nomás, dijo Brian. Sacando el sábado a la tarde. Sí. Después bien. No sé de qué me habla. Lo único que sé que dice Javier Cebeso. Javi, ¿cómo estás? Estuvieron en Vélez, son una masa. Siempre hay sordos. Esto en referencia a Airbag, a los hermanos Sardelli. Pero más que tiene que no sea rock, tiene baladas románticas, digamos. No, Airbag, linda música. Me encanta la música pop. La música me gusta mucho. Pero bueno, nunca se conforma todo el mundo, No, obviamente, bueno que no es intención. venga Airbag. Sí, claro. Es una banda que está hace muchos años. Sí, totalmente. Lo mismo que este chico Emanero. Lo que pasa es que bueno, los rockeros le apuntan ahí a Airbag, a Miranda, como para eso no es mucho. No, lo que pasa, yo creo que pasa por otro lado, digamos, ¿no? Como que, digamos, dentro del rock, los que son más rockeros no se los considera a Airbag. Es como, por ejemplo, no sé, Colaverizo, ¿no? La típica, que no es rock. Igual es mucho más respetable Airbag que la Berizo, ¿no? Bueno. Mucho más agradable. pero muchos hits tienen. Sí, bueno, la Berizo también me viene. Sí, a mí me parece que la queja siempre va porque la gente son o el rockero imitación. está esperando que venga una banda. La reina. Claro, los fabulosos es como que ya trasciende ese ámbito, ese espíritu rockero más duro. No, pero bueno, claro. La esencia me parece de la fiesta es bastante más cachenguera este año que otros años, ¿no? Mucho más. Pero a las claras
quedó que también Gallego es una ciudad que prefiere. El primer año de estos festivales fue La Conga, si no me equivoco. Fueron la misma noche y no sé si van a 21 que llenaron. Fue la noche que más llenó. ¿Y que estuvo la Delio Valdés? La Delio Valdés fue la segunda, o sea, el segundo año que se hizo este festival, el 138. Y también, y a mí me da toda la impresión de que es mucho más cachenguero el público de por acá. Sí, probablemente. Sí. Seguramente sí. Bueno, lindos artistas, lindos shows. Siempre van a haber críticas, por supuesto, pero bueno, tampoco se puede complacer a todos. Por supuesto. Pero bueno. ¿Anduvieron por el centro las carrozas el fin de semana, sábado? ¿No? ¿Anduvieron por allí? No. Me dijeron que pobre. Muy frío. Sí, No, mucho sí, frío. sí. Nosotros estamos mayores. Sí, Sepa entender la audiencia. Aparte, estuve haciendo cosas en casa. Aprovechando un poco. Sí, aprovechando un poco. Pero estaba muy frío. Se descompuso como a las 4 o 5 de la tarde. Se empezó a poner frío. No había tanto viento, pero sí, una lástima, ¿no? Pero vi o escuché, porque salí a fumar el sábado a la noche, a eso de la 1 de la madrugada, que todavía seguía la música. La música acá en el playón. En el playón. Sí, 1 de la mañana. Sí. Nosotros a esa hora estábamos compartiendo un torneo de truco organizado por el Sindicato Argentino de Televisión. ¿Cómo le fue? Mira la pregunta que hace. Eso no se pregunta. Mira la pregunta. ¿Cómo te parece que fuimos? Campeones. Salimos campeones, papá, con Cari, sí, los dos. Olvidate. La verdad que la pasamos muy lindo. Muy lindo. Le mando un beso enorme a Raúl Pinilla, nuestro compañero, que siempre es el que lo organiza, siempre. Él no juega, está pendiente de la organización, de que no falte la comida, que estemos tranquilos, que estemos cómodos, y lo hace porque es un buen compañero. Así que un gran abrazo a Raulito Y a Lucho Bacarile, que hizo un vacío y unos chorizos a la parrilla. Quemado, ¿no? Como siempre, estaba pasado. No, tremendo. Abrazo a los chicos, muy lindo la pasamos. Muy lindo. Y nosotros mejor porque salimos campeones, por supuesto. ¿A quién le ganaron? Le ganamos la final a 2 jubilados de Canal 9, hermanos Álvarez. Álvarez. O sea, juegan muy bien, muy bien. Y se conocen mucho. Se conocen mucho, en principio eso, porque son hermanos, juegan muy bien. O sea, no le ganamos Se conocen las mentiras. A una pareja improvisada, claro. Muy mentirosos los muchachos. Sí. Que me parece que le ganamos por eso, porque mintieron un poquito más. Y le agarramos todas esas mentiras, ¿viste? No. Y le ganamos los 2 chicos, no le dimos posibilidad de un tercer partido. Con los chicos a casa nomás. Pero muy, muy parejo. Yo tenía un amigo que le gustaba mucho ponerle picante a este tipo de partido y siempre te ponía 2 kilitos de helado, ¿viste? Algún ingrediente, y él decía, cuando perdía el primero, un chico lo tiene cualquiera, la cosa es saber criarlo, decía. Y ahí te remontaba el partido y muchas veces terminaba ganando. Muchas veces era la casa de un amigo, que el padre siempre caía y decía, ¿cuántos son? 10, 12. Bueno, ahí vengo. Y traía el asado. Entonces después él quería jugar por el helado. Claro. Y muchas veces también tenía que pagar el helado, así que salía pasadísimo, pobre. Gracias, Andina Hermanos SRL, por acompañarnos todos los días. Obras civiles, servicios y logística. Una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias. Con base en Perito Moreno, y desde allá nos acompañan Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Cabañas del Titán, en pleno centro de Calafate, tienen acceso por Avenida Libertador, tienen salida peatonal directamente al paseo costero, tienen la mejor vista del lago, están equipados para 5 personas, tienen patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Comunicate al 2966-530706. El próximo fin de semana largo es el del fin de semana sábado 12 y domingo 13 de octubre. Ya lo hemos charlado, se le agrega, se le suma el viernes 11.
tipo puente turístico. O sea, aquí tenés un lindo fin de semana como para ir a pasar un par de días al Calafate, a Cabañas del Titán. Reitero, llama al 2966-530706. Y también nos acompaña Lotería para Obras de Acción Social para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la que más paga, la Quiniela Santacruceña. Telebingo Santacruceño, el juego de la familia. Más chances, más expectativas con el 0 kilómetro. Este lunes 23 de septiembre, el auto 0 kilómetros se va en la bolilla número 47. Más las 4 rondas y el superpozo de 1.900.000 pesos. Ahora sí, tiene que ser tuyo. Telebingo y el auto a la bolilla 47. Valor del cartón, 2.000 pesos. Y no te olvides del chiquito, una bomba. 17.010.000 pesos a la 40 con el cartoncito de 500 pesos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Recordá entonces, esta noche juega el Sandero 0 kilómetro a la bolilla número 47. No te olvides de comprar, vale 2.000 pesos el cartón. En la cuarta ronda, el 0 kilómetro y el acumulado a la bolilla número 40 de 1.900.000 pesos. Pero esta noche en la bolilla número 47, increíble, ¿no? Se pone en juego este Sandero, o hasta la bolilla 47, la cuarta ronda, este auto 0 kilómetros. Pero antes del Telebingo, esta noche juega el Rebingo. Dispone de una sola ronda, premio línea 200.000 pesos, premio de bingo $500.000 de pesos, y el acumulado hasta la bolilla número 40 está en 17.010.000 pesos. Acumulado a la bolilla número 40, 17.010.000 pesos. En este caso el valor del cartón es de 500 pesos. Así que no te olvides de comprar esta noche, Nica, ¿eh? Muy bien, bueno, gracias a nuestros auspiciantes. Nosotros nos estamos despidiendo. Van a seguir nuestros compañeros de Arriba del Día en la continuidad informativa de la radio. Solamente de mi parte 2 cuestiones. Vamos a estar atentos con el móvil a partir de las 10 de la mañana en la Cámara Oral Criminal. Comienza el momento de los alegatos por el caso Coquito Oyarzo. Recordamos, el alegato es el momento de la exposición donde cada una de las partes solicita qué es lo que le pide justamente al tribunal. Seguramente la defensa del único acusado, que es el que manejaba la camioneta que impactó contra el Gazelle de Coquito Oyarzo y que le provocó la muerte en la mañana del 5 de marzo del año pasado, aquí en Río Gallegos, y que manejaba una camioneta de la Dirección de Tránsito. Bueno, decía, seguramente la defensa, que está representada por el doctor Jesús Moroso, va a pedir la absolución o una pena mínima. Todo lo contrario va a ser la doctora Karen Kader y el doctor Matías Solano, que representan a la familia, son la parte querellante, y vamos a ver también qué es lo que le va a pedir como pena al tribunal para el único acusado, la doctora Zubich, que es la fiscal del caso, claro, ¿no? Así que, bueno, vamos a estar pendientes de ese momento del juicio. Recordamos, 10 de la mañana comienzan los alegatos. Otra de las cuestiones, lo que pasó en Comandante Luis Piedrabuena. Ayer o en el fin de semana lo hablábamos nosotros en nuestro grupo de WhatsApp con nuestros compañeros de Arriba del Día también. Hasta el momento, Pichón, que era lo que hablábamos, sí, que estábamos esperando el parte un oficial. Informe, claro, eso nos decían que antes de hablar con los medios nos van a recibir, pero bueno, quieren comunicarlo a través de un informe a los medios, ¿no? Y que nosotros lo estábamos buscando en el transcurso de la mañana. Bueno, estamos en comunicación con colegas de allí de Comandante Luis Piedrabuena y no hay información. No hay nada. Por eso dijimos, bueno, les preguntamos, tal vez ellos recibieron algo que nosotros no. Nos dicen que están en la misma espera. Recordemos, estamos hablando de un hecho grave ocurrido
en la estación de piscicultura de la isla Pavón, entre 3.000 y 4.000 ejemplares de trucha, grandes, porque ahí también hay alevinos, pero eran truchas grandes, murieron porque se trabó una bomba. No sé si porque se quedó sin agua el piletón o porque si dejó de oxigenar el agua de ese sector, y se está investigando, no se descarta absolutamente nada, incluso hasta un hecho de que haya sido intencional. A ver cómo llegó esa piedra a obstruir esa bomba, ¿no? Pero bueno, estamos a la espera del informe porque es grave lo que ocurrió. Se nos respondió a nosotros, nos atendió ayer la intendenta de Piedrabuena, como así también el encargado de esta estación de piscicultura, pero bueno, dijeron que primero van a elaborar el informe correspondiente, que seguimos a la espera del mismo. Bien, y lo otro que sí nos mencionaban nuestros compañeros desde Comandante Luis Piedrabuena, es algo que pasó ayer a la tarde, se dio en un espacio municipal, en el gimnasio del Club Argentino del Sud, en el gimnasio del Club Argentinos del Sud, donde se llevaba adelante un encuentro de fútbol infantil. Bueno, se empezaron a descompensar algunos niños. Bueno, finalmente llegó personal de bomberos con integrantes de Camusi, y allí detectaron que había una falla en el funcionamiento de la caldera que estaba generando gases tóxicos, dióxido, motivo por el cual algunos chicos tuvieron que ser trasladados al hospital Armando Zamudio de allí de la localidad de Comandante Luis Piedrabuena. Esto está reflejado en Tu Hora Piedrabuena, en este medio, en el Face, lo citamos como fuente, y ellos indican que varios de los menores terminaron en observación. Esto también ocurrió ayer en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena. 9 de la mañana, 32 minutos. Continúa la 100.9 en vivo para Río Gallegos con Arriba al Día, con la conducción de Fernando Tornú, Héctor Mancilla y Julián Quirós. Gracias, comandante. Brian allí en la operación técnica poniendo al aire la otra gestión. Te sigo, Cari, en el Facebook del diario Nuevo Día. Nosotros volvemos mañana a las 8 de la mañana, como lo hacemos todos los días, de lunes a viernes en realidad, en la otra gestión. Fuerte abrazo para todos. Quiero retruco. 4